Bueno, vamos a viajar virtualmente porque te lo decíamos al inicio de nuestro programa. La homeopatía como terapia alternativa para el coronavirus. Vamos a profundizar un poquito más en este tema de la mano del doctor Rubén Cristal. Él es médico homeópata, especialista en ginecología y obstetricia, endocrinología y fertilidad. Doctor Lulú Merletti, Chipi Merino los saludan. Buen día, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, hablábamos recién, ¿no?, de la homeopatía. La presentábamos como terapia alternativa al coronavirus porque me imagino que, bueno, que la medicina también y todo lo que son los tratamientos que se vienen hablando actualmente son los tratamientos por ahí aprobados, pero la homeopatía aparece como un camino alternativo. Bien. Bueno, en primer lugar les agradezco mucho la invitación para poder hablar de este tema y difundir esta terapia que en muchos países del mundo forma parte de la medicina oficial. De hecho, en Europa, en muchos países, por ejemplo en Francia, en Inglaterra, está avalada dentro de lo que es la medicina oficial y no como medicina alternativa como se conoce acá en Argentina. De hecho, por ejemplo, en Londres existe el Hospital Homeopático de Londres, donde se atiende la familia real. En Francia, por ejemplo, el gobierno cubre parte de los medicamentos homeopáticos como parte de su plan social. Por lo tanto, la homeopatía en esos lugares está muy asentada dentro de lo que es la medicina oficial. No es el caso acá de Argentina, como decíamos, que se conoce como una medicina alternativa. De hecho, de todas maneras, la homeopatía tiene muchísimo para ofrecer en esta epidemia de coronavirus, como ya lo ha hecho en muchas otras epidemias por las cuales ha atravesado la humanidad. Desde el siglo XIX, por ejemplo, donde ha tratado epidemias como el cólera, la escarlatina, la fiebre amarilla con muchísimo éxito. Hay grandes antecedentes, por ejemplo, de homeopatía en la época de la gripe española, que ocurrió en la segunda década del siglo XX, que fue una epidemia terrible que mató a más de 20 millones de personas y donde la homeopatía, en aquellos pacientes que estuvieron tratados con esta terapia, bueno, la pasaron mucho mejor y hubo mucho menos casos de fallecidos, e incluso lo que se puede lograr también es que disminuya el número de contagiados cuando se aplica correctamente. Así que en esta epidemia de coronavirus también podemos actuar de la misma manera, por supuesto, y de hecho lo estamos haciendo. Doc, dentro de lo que es el COVID-19, la enfermedad de la COVID-19, la homeopatía, ¿qué es lo que está ofreciendo? ¿Qué es lo que propone en cuanto a la posibilidad, entiendo, de tratamiento contra la enfermedad? Bien, la homeopatía puede actuar de distintas maneras. En principio, aquellos pacientes que ya están en tratamiento homeopático, por supuesto que lo que se logra es mejorar sus problemas de base, sus patologías de base, como puede ser la diabetes, la hipertensión, problemas respiratorios crónicos, que son aquellos pacientes que tienen mayor riesgo, por supuesto, contra este virus, ¿no? De hecho, la homeopatía, cuando trata previamente a estos pacientes, mejora su estado de salud crónico, y no solo su estado de salud, sino su sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque la homeopatía produce un estado de equilibrio emocional, físico y espiritual, lo que hace que el paciente entre en un estado de bienestar y, por supuesto, su sistema inmune funciona muchísimo mejor. De hecho, la gente cree habitualmente que comer bien o dormir bien son factores fundamentales para el sistema inmunológico. De hecho, lo son, pero mucho más que eso sería su estado de equilibrio, como dijimos, emocional y físico, ¿no? Así que de esa forma es una de las maneras como actúa la homeopatía en aquellos pacientes que ya están tratados. También existe la posibilidad, de hecho como se ha hecho en todas las epidemias, de encontrar entre todos los síntomas que genera cada uno de los virus o bacterias que han producido las epidemias, aquel remedio que se llama remedio del genio epidémico. Es decir, es un remedio que cubre la mayor parte de los síntomas. Produce esta enfermedad, que pueden ser uno o más remedios, y usar esos mismos remedios como preventivos o como tratamientos en caso de cada paciente, si lo podemos emplear previamente o un paciente que ya nos consulte con los síntomas de la enfermedad. Además de eso, hay una cosa fundamental que tiene la homeopatía, que es el hecho de poder preparar remedios de la misma sustancia que produce la enfermedad, que nosotros le llamamos nosodes, y ese remedio lo que hace es estimular las defensas específicas precisamente para esta enfermedad. Con lo cual, un paciente que recibe este remedio en forma preventiva,
si es atacado por este virus, ya va a tener sus defensas mucho más preparadas y los síntomas que va a tener esta enfermedad van a ser mucho más leves. Es decir, asociamos el remedio de la inmunidad específica, es decir, el no-SODE, con el remedio del genio epidémico o los remedios del genio epidémico, que son aquellos que cubren la mayor parte de los síntomas de esta enfermedad. Doctor, según lo que nos explica, sí. disculpe, según lo que nos explica me parece, digamos, entender que sería como que actúa más sobre el paciente que sobre el virus en sí. ¿Es algo así? Bien, muy buena observación. En realidad, la homeopatía, los remedios homeopáticos lo que hacen precisamente es estimular las propias defensas del organismo y los propios procesos curativos del organismo de cada persona. El organismo siempre tiene una dirección hacia la curación. Eso lo tenemos todos naturalmente. Lo que ocurre es que a veces esos mecanismos se ven superados por la enfermedad. Lo que hace la homeopatía es estimular, potenciar esos mecanismos propios del organismo para que encuentre sus propias defensas y sus propios sistemas de curación. Así que muy buena tu observación. Claro. Doc, dentro de un panorama complicado es la posibilidad que nos queríamos dar también de entender lo que, como bien decía usted, aquí en Argentina entendido como una alternativa a los tratamientos vigentes en cuanto a lo que está pasando con el COVID-19, pero sí, en otros países del eje occidental, dentro de Europa, entendido ya con otra categoría lo que pasa en la homeopatía. Doctor, le agradecemos este contacto, le enviamos un abrazo enorme a la distancia. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir este sistema terapéutico que es excelente y que ya está probado, que da muy buenos resultados y ojalá que la gente pueda acceder en forma más masiva a él. Ojalá. Un saludo. Doctor Rubén Cristal, muchísimas gracias.